Ok. Muy buenos días o muy buenas tardes. No sé en qué momento estarás viendo este pequeño video, pero vamos a continuar con la lectura de este libro que se llama El legado del cristianismo en la cultura occidental, escrito por César Vidal. En cierta forma, lo último que se estuvo leyendo o dando a entender es que habían distintos referentes históricos, historiadores, tanto judíos como no judíos, en el cual daban a entender de que Jesús había existido, este Jesús histórico, que no solamente es algo propio o único o exclusivo de los evangelios, no desmereciendo lo que sale escrito en estos textos, pero es para poder dejar en claro que no es algo que se inventó, no es algo que en cierta forma radica en la creación de un relato para poder entretener o algo parecido, sino que se trata de un elemento, de un evento que sí fue parte de nuestra historia como civilización humana. Entonces, el Jesús histórico. Partiendo de forma estricta de las fuentes históricas, partiendo de forma estricta de las fuentes históricas, en no pocos casos hostiles podemos reconstruir con notable seguridad lo que fue la vida de Jesús. Su nacimiento hay que situarlo poco antes de la muerte de Herodes el Grande, poco antes de la muerte de Herodes el Grande, 4 antes de Cristo. Mateo 2, 1 y siguientes. El mismo se produjo en Belén. Su nacimiento hay que situarlo poco antes de la muerte de Herodes el Grande, 4 antes de Cristo. El mismo se produjo en Belén, aunque algunos autores sin mucha base prefieren pensar en Nazaret como su ciudad natal. Y los datos que proporcionan los evangelios en relación con su ascendencia davídica deben tomarse como ciertos, aunque ésta fuera a través de una rama secundaria. Buena parte de ello es que cuando el emperador romano Domiciano decidió acabar con los descendientes del rey David, hizo tener también a algunos familiares, hizo detener también a algunos familiares de Jesús, tal y como lo recoge Eusebio de Cesarea, citando un testimonio de Julio Africano. Exiliada a su familia a Egipto, exiliada a su familia a Egipto, un dato que se menciona también en el Talmud y otras fuentes judías, regresó a Palestina a la muerte de Herodes, pero por temor a Arquelao, sus parientes fijaron su residencia en Nazaret, donde se mantendría durante los años siguientes. Mateo 2, 22 y 3. Mateo 2, 22 y 3. Salvo una breve referencia en la que aparece en Lucas 2, 21 y siguientes, no volvemos a saber datos sobre Jesús hasta que éste sobrepasó los 30 años. Por esa época fue bautizado por Juan el Bautista, Mateo 3 y paralelos, ¿verdad? Al que Lucas presenta como pariente lejano de Jesús. Lucas 1, 39 y siguiente, refiriéndose a Juan el Bautista. Durante su bautismo, Jesús tuvo una experiencia que confirmó la autoconciencia de filiación divina, así como de mesianidad. De hecho, en el estado actual de las investigaciones, la tendencia mayoritaria de los historiadores es la de aceptar que en efecto Jesús se vio a sí mismo como hijo de Dios, en un sentido especial y distintivo del cualquier otro ser como Mesías. En cuanto a su visión de mesianidad, al menos desde los estudios de T. W. Mason, parece haber poco terreno para dudar de que esta fue comprendida, vivida y expresada bajo la estructura del siervo de Yahvé, Mateo 3, 16 y paralelos, y del Hijo del Hombre, expresión muy típica que aparece en Daniel, ¿verdad? Muy posible además es que esta autoconciencia resultara anterior al bautismo. Los sinópticos, aunque además o asimismo se sobreentiende que Juan hacen referencia a un periodo de tentación diabólica experimentado por Jesús con posterioridad al bautismo, Mateo 4, 1 y siguientes y paralelos, en el que se habría perfilado del todo su modelo mesiánico rechazando los patrones políticos, meramente sociales o espectaculares del mismo. No otro significado tiene las distintas tentaciones referidas en Mateo 4 y Lucas 4. Todos los reinos de la tierra, la transformación de las piedras en pan o el descenso desde el pináculo del templo.
Este periodo de tentación se corresponde sin duda con una experiencia histórica, quizás referida por Jesús personalmente a sus discípulos, que por otro lado se repetiría en ocasiones en ocasiones después del inicio de su vida pública. Tras este episodio se inició una primera etapa de su predicación, que transcurrió sobre todo en Galilea, aunque se produjeran breves visitas al territorio gentil y a Samaria, a pesar de que en la predicación se consideró entrañablemente relacionado con las ovejas perdidas de la casa de Israel, no es menos cierto que Jesús mantuvo contactos con gentiles y que incluso llegó a afirmar que la fe de uno de ellos era mayor que la que había encontrado en Israel, y que llegaría el día en que muchos como él se sentarían en el reino en el reino con los patriarcas. Mateo 8, 5:13. Lucas 7, 10. Al actuar de esa manera, Jesús se distanciaba de forma radical de las demás sectas judías, no solo de los estrictos esenios de Qumran, que incluso cuestionaba la legitimidad de la vida espiritual del resto de Israel, sino que incluso de la mayoría de los fariseos, de la secta más abierta y liberal del judaísmo, que rechazaban la entrada de los gentiles en Israel siguiendo las posiciones de rabinos como Shammai. De esa manera, más que implícita, Jesús procedía a universalizar la esperanza de Israel y la ampliaba al resto de las naciones, al resto de las naciones. En esa misma época, Jesús comenzó a predicar un mensaje radical, muchas veces expresado en un género narrativo conocido en hebreo como mashal, y entre otros como parábolas, que chocaba con las interpretaciones de algunos sectores del judaísmo. Mateo 5:7. Este periodo de su vida pública concluyó en términos generales con un fracaso. Mateo 11:20 y siguientes. Los mismos hermanos de Jesús no creyeron en él, Juan 7:1-5, y junto con su madre incluso intentaron en ocasiones apartarle de su misión. Por ejemplo, Marcos 3:31 y siguientes y paralelos. Todavía peor o aún peor, reaccionaron sus paisanos, Mateo 13:55 y siguientes, a causa de que su predicación se centraba en la necesidad de conversión o cambio de vida en razón del reino, de que pronunciaba terribles advertencias relacionadas con las graves consecuencias de que derivarían de rechazar este mensaje divino y de que se negó terminantemente a convertirse en el Mesías o en un Mesías político. Mateo 11:20 y siguientes, Juan 6:15. Las fuentes históricas nos proporcionan los datos seguros suficientes para reconstruir las líneas maestras fundamentales de la enseñanza de Jesús. En primer lugar, su mensaje resultaba provocadoramente universalista. El judaísmo era una fe que no estaba del todo cerrada a la recepción de extranjeros en su seno. De hecho, durante los siglos anteriores se había producido incluso una cierta expansión del judaísmo en ambientes gentiles. Pese a todo, no dejaba de ser una fe étnica exclusiva de los judíos, ¿verdad? La alternativa ofrecida a los prosélitos consistía en convertirse en judíos a través de la circuncisión o del baño ritual en el caso de las mujeres, o en creyentes de segunda clase, los temerosos de Dios, a los que se permitía acudir a las sinagogas pero sin entregarse a su autoridad en el pueblo de Israel. A esto se les esperaba un lugar en el mundo venidero, pero desde luego no en pie de igualdad con los judíos. En otras palabras, su salvación era, en un sentido literal, una salvación de segundo orden. En el seno del judaísmo una, no solo se producía una clara separación de carácter étnico-religioso que implicaba la plenitud de fe solo para aquellos que se integraban en una realidad nacional, la judía, sino que además se mantenían otras divisiones tanto de carácter social como sexual. En términos comparativos, la Torá mosaica de Moisés, por la que se regía el judaísmo, contemplaba con relativa benevolencia a los esclavos de origen judío. Con todo, en la práctica, la situación de los esclavos gentiles era muy similar a la padecida por cualquier desdichado de esta condición en el mundo no judío. Se les ofrecía de manera generalizada la posibilidad de convertirse al judaísmo, y las fuentes históricas señalan que algunos optaban al cabo de cierto tiempo por aceptar el ofrecimiento, quizás en no pocos casos con la esperanza de mejorar su condición. Por lo que se refiere a la condición de la mujer,
La Torá manifestaba hacia ella una mayor consideración que la que podía esperar, sí, la que podía esperar, encontrar en el mundo helenístico o griego. Aún, o incluso así, no era posible negar que su estatus social era claramente subordinado. Durante los meses de su, durante los meses de su menstruación incurría en un estado de impureza ritual o nidá, impureza que volvía a producirse tras las relaciones sexuales, con posterioridad al parto, etc. Aunque se esperaba, en teoría, que prestara su consentimiento libre al marido escogido por su familia, por regla general parece que se producía solo una aceptación de los hechos consumados. Por supuesto, la muerte de su esposo representaba un drama de tal magnitud que la viuda constituía un paradigma de ser menesteroso o necesario. Por añadidura, el hecho de que pudiera acceder a una cierta instrucción era por lo general muy excepcional. Por último, el judaísmo, como las religiones con un fuerte contenido ritual, manifestaba un rechazo evidente hacia aquellos judíos que no cumplían de manera mínimamente meticulosa los principios mosaicos de limpieza religiosa. Para este sector de la población, que en muchos lugares debió de ser mayoritario, se reservaba el nombre de Am Haaretz, literalmente la gente de la tierra. Así como un comportamiento despectivo, los evangelios aparecen repletos de ejemplos de esa conducta denigratoria, como por ejemplo la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:9 y siguientes, o el relato de la conversión de Mateo, Marcos 2:13 y 17, pero de forma comparativa describe muchos menos de los que podemos hallar en las páginas del Talmud. Sobre este trasfondo judaico, la enseñanza de Jesús resultaba excepcional y no debe resultar extraño que provocara reacciones muy negativas entre sus compatriotas. Para empezar, Jesús rechazó las diferenciaciones del tipo étnico o racial, causando la sorpresa de sus mismos discípulos. Se trató con los samaritanos, Juan 4, un pueblo distanciado de los judíos por una enemistad de siglos, y como ya hemos señalado, cometió la indecible osadía de afirmar que los gentiles se sentarían al lado de Abraham, Isaac y Jacob, los personajes fundadores de Israel, mientras que no pocos judíos serían rechazados. El hecho de que una fe sea considerada universal y abierta a todos los pueblos puede parecer hoy en día natural. No lo era en el siglo primero y desde luego no provocó reacciones positivas ni entre los propios seguidores de Jesús, que tuvieron dificultades para adaptarse a esa circunstancia, ni entre sus compatriotas. Aún más difícil de asimilar resultaba la actitud de Jesús, además, no, hacia los sectores más desfavorecidos de una sociedad rígidamente dividida por razones sociales y rituales. Un ejemplo elocuente de esa circunstancia se halla en su actitud hacia las mujeres. Jesús las trató con una cercanía y una familiaridad que llamó la atención incluso de sus miembros discípulos, Juan 4:27. A diferencia de los rabinos de su tiempo, que no se hubieran acercado nunca a una mujer, ¿quién se hubiera arriesgado a contraer la impureza ritual procedente de una menstruante? Son repetidos los casos en que Jesús habló en público con ellas, incluso en situaciones muy delicadas. Por ejemplo, Mateo 26, 7, Lucas 7, 35-50, 10, 38 y siguientes. Juan 8, 3, 11. No solo eso, las puso como ejemplo de conducta en el seno de una cultura acusadamente patriarcal. Mateo 13, 33, 25, 1, 13, Lucas 15, 8, e incluso encomió en público sus virtudes, Mateo 15, 28. Desde luego, las fuentes recogen varios episodios en los que las mujeres fueron objeto de la atención de Jesús. Mateo 8, 14, 9, 20, 15, 22, Lucas 8, 2, 13, 11, y llegaron a convertirse en discípulos suyos. De nuevo, un fenómeno reprobable desde la óptica judaica o de óptica judía. Lucas 8, 1, 3, 23, 55. Esta conducta desagradablemente provocativa llevó a Jesús incluso a compartir la mesa con los sectores sociales más despreciados. Su cercanía a pecadores y publicanos ocasionó acerbas críticas desde el principio de su predicación, Marcos 2, 2 y siguientes, así como el hecho de que uno de sus discípulos hubiera pertenecido al odiado grupo de los recaudadores de impuestos para Roma, o de que acogiera con agrado el arrepentimiento de un jefe de publicanos como Zaqueo, Lucas 19:1 y siguientes. Además, o asimismo, relatos como aquel en que contraponía a un odiado y pecador publicano con un cumplidor,
y autosuficiente fariseo, inclinándose en favor del primero, provocaron reacciones comprensiblemente irritadas. Lucas 18, 9, 14. Pese a su notable originalidad, pese a su visión marcadamente universalista, pese a su acusado contraste con la realidad del judaísmo coetáneo, resultaría un fácil anacronismo atribuir a Jesús una visión idealizada de la humanidad. Él no cayó, desde luego, ni en un optimismo antropológico, ni en un apocalipticismo populista, ni en un idealismo feminista. Por el contrario, hay que señalar que la perspectiva con que Jesús contemplaba al género humano era más bien pesimista, ya que descansaba en la creencia de que todos los seres humanos se hallan en una situación de extravío o perdición. En relatos como los recogidos en el capítulo 15 de Lucas, la humanidad es semejante a una oveja que se ha descarriado, a una moneda que se ha perdido o a un hijo pródigo que ha desperdiciado su fortuna y que se encuentra en una miserable situación de la que desearía salir, aunque se ve incapaz de hacerlo. Esa condición de seres perdidos explica de forma cabal que Jesús no deseara realizar y no lo hiciera ciertamente, distingos entre hombres y mujeres, injustos y en apariencia justos, esclavos y libres, incluso entre judíos y no judíos. Todos eran enfermos y todos necesitaban de médicos sin excepción alguna. Mateo 2, 17, 15 y 7. Precisamente esa visión pesimista de los seres humanos explica la comprensión que del poder político tenía Jesús, frente a las tesis de una monarquía de carácter divino que Israel compartía matizadamente con otros pueblos de Oriente, y que Roma había comenzado a asimilar desde César y Augusto, siquiera en provincias. En Jesús encontramos una notable desconfianza hacia los poderes políticos. En Lucas 4 se conecta a estos de manera clara con el propio Satanás, y en Mateo 20, 24 y siguientes se recoge una referencia explícita de Jesús sobre los gobernantes. Sabéis que los gobernantes de las naciones las gobiernan como señores y los grandes las suprimen con su poder. Esta actitud de Jesús hacia la política explica en buena medida su rechazo de opciones revolucionarias y de la violencia precisamente en el seno de una cultura que una década después estallaría arrastrada por la espada de los celotes. Al mismo tiempo, Jesús no dejó de manifestar su desprecio hacia gobernantes como Herodes o Pilato. Lo que enseñaba no era la necesidad de sustituir un gobernante por otro, sino la de cambiar la visión de la política, sino la de cambiar una visión de la política por otra muy distinta, como tendremos ocasión de ver. Este aspecto de la enseñanza de Jesús tendría un fecundo trayecto durante los siglos venideros. En segundo lugar, la visión de Jesús implicaba un compromiso étnico y vivencial de características muy concretas que se termina muchas veces en las fuentes con el nombre de conversión. El llamado a la conversión formaba parte esencial de la predicación de Jesús. Marcos 1, 14 y 5, apareciendo esta simbolizada en relatos como el del Hijo Pródigo, Lucas 15, o en símiles como los del enfermo que ha de recibir la ayuda del médico, Marcos 2, 16 y 7. Según la enseñanza de Jesús, es la conversión la que permite acceder a la condición de hijo de Dios, Juan 1:12, y obtener la vida eterna, Juan 5:24, y precisamente por su importancia imprescindible a la hora de decidir el destino eterno del hombre. Dios se alegra de la conversión, Lucas 15, 4:32. Y Jesús considera el llamado a ella como núcleo central e irrenunciable de su evangelio, Lucas 24, 47. Sin embargo, esta conversión no tenía como finalidad un mero cambio de idea religiosa, sino el inicio real de una nueva vida. En ella resultaba esencial la encarnación de valores éticos como la relativización de lo material. Mateo 6, 25 y siguientes. La fidelidad conyugal y la estabilidad matrimonial, Mateo 5, 25, 8 y 5, 31, 2. El respeto a la palabra y la veracidad, Mateo 5, 33, 7. O la renuncia a la violencia y a la venganza, Mateo 5, 38, 42. Para Jesús se trataba no tanto de aniquilar la ley de Moisés como de darle todo su contenido. Mateo 5, 17, 9. Por ello, a la idea de un uso legítimo de la violencia oponía la no violencia,
a la espera del enriquecimiento, una visión providencialista, a la necesidad de juramento como garantía, la veracidad, al divorcio con escasas garantías para la mujer, la parte más desprotegida, la lealtad a toda costa. De nuevo Jesús se destacaba sobre la visión muy noble desde ciertos puntos de vista y más si se la comparaba con el mundo pagano del judaísmo. Porque además Jesús consideraba que los mandatos más audaces de la ética predicada por él, como el amor al prójimo, no debían quedar circunscritos a sus compatriotas judíos, ni siquiera solo a los correligionarios de la nueva fe, frente al exclusivismo judío, muy extremo en Qumran, pero en general presente incluso en la Torá. Jesús enseñaba que debía abarcar incluso a los considerados enemigos. Mateo 5, 43, 48. Finalmente Jesús aboga por un sentido providencialista de la historia. No creía en la posibilidad de darle vuelcos revolucionarios ni tampoco en la legitimación acrítica del statu quo. Era obvio que el mundo presente era malo, pero en él se podía ya vivir de una manera diferente. Era innegable también que las soluciones revolucionarias podían atraer a la gente, pero que en general resultarían origen de males sin cuento. En ambos casos, Jesús abogaba por un cambio espiritual que pudiera distanciarse tanto de los galileos sublevados contra Roma como del Pilato que los había ejecutado. Lucas 13, 1 y siguientes. Con todo, para Jesús, este mundo no era una suma de absurdos, a pesar de la maldad que hablábamos, que hallamos en él, a pesar de la maldad que hallamos en él, sino un cosmos ordenado en el que Dios interviene providencialmente, haciendo llover tanto sobre justos como sobre injustos, Mateo 5 y 45, y en el que intervendrá al final de la historia para hacer reinar la justicia. Precisamente por ello, ni la angustia ni la ciega ambición pueden ser los motores de la actividad humana, sino más bien la confianza en todo, en que todo tiene sentido, aunque éste se nos escape, y que, y en que, no, y que ese sentido se halla en las manos de un Dios de amor, deseoso de aceptar a los extraviados seres humanos como hijos. La predicación de Jesús al respecto resultaba muy obvia y a ella y a los actos de caridad se dedicó de manera incansable durante su ministerio en Galilea. Sin embargo, lo que le esperaba no era una recepción entusiasta de la población, sino una respuesta formalmente aciaga.